Muy bienvenidos a Ser Fiel a mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Bienvenidos de nuevo a Ser Fiel a mí. Me hace muy feliz que me acompañen de nuevo. Para quienes se unen por primera vez a nuestro programa, Ser Fiel a mí es un espacio que nació después de una gran sacudida en mi vida. Migrar, soltar lo conocido, enfrentar un diagnóstico de cáncer que me llevó a detenerme y recordar quién soy realmente. En medio de este proceso, yo descubrí que la verdadera espiritualidad no está afuera, no es religión, no es misticismo, sino la forma en que los seres humanos habitamos lo cotidiano. Está en el silencio, está en el dolor, en la vulnerabilidad y también en la ternura, en el cuidado, en el amor que nos transforma. Este programa es mi forma de compartir ese hallazgo contigo. Aquí no vas a encontrar fórmulas ni respuestas rápidas ni cómo que te van a llevar a un vacío. Lo que vas a encontrar son conversaciones desde el alma, sin poses, sin filtros, donde la fragilidad y la grandeza conviven, donde podemos habitarnos nuestros momentos vulnerables y realmente tomarlos y decir, yo tengo la fuerza para salir de aquí, de este momento vulnerable. Esos momentos son los que nos permiten ampliar lo que somos. Esos momentos en que nos permitimos realmente estar en presencia de lo que nos sucede son los momentos en que nos sacan a otro estadio de la vida, nos hacen evolucionar. Cada episodio de Ser Fiel a mí nos invita a detenernos, a reconocernos, a abrirnos al asombro de ser humanos, porque cuando recordamos quiénes somos, cuando volvemos a nosotros mismos, algo profundo se enciende, nos devuelve la libertad más grande, ser fieles a nosotros mismos. Te invito a quedarte aquí, a dejarte tocar por las historias y a descubrir con ellas un reflejo de tu propio camino. Hoy les traigo un tema que por ser tan común se nos vuelve transparente en la vida, el miedo. Todos conocemos el miedo. A veces, como lo conversamos hace 8 días, llega disfrazado de ansiedad, de inseguridad, de duda. Otras veces se muestra más claro. Es el miedo a perder, el miedo a morir, el miedo a fallar. Pero lo que yo descubrí en mi vida es que detrás de todos esos temores hay un miedo más profundo, el miedo a vivir plenamente, a tomar la vida tal cual es, a poder mirar los desafíos y elegir cómo me paro frente a la vida y cómo tomo soberanía de mí mismo. Tomar soberanía es elegirte, elegir cada momento y poder dejar atrás toda aquella creencia que te limita, toda aquella creencia que no te pertenece. El entorno nos llena de miedo. A veces el miedo viene de las creencias que tenemos. A veces llega de lo que te dijeron en que debías ser como ser humano. A veces viene de la familia, a veces viene de la religión, a veces viene de lo que pasa políticamente en nuestros países. Realmente todo está en el entorno. Pero si tú eres soberano de ti mismo, si tú puedes mirar tus miedos de frente y decir, esto es lo que me está hablando el miedo, ahí es cuando tú puedes elegir cómo pararte en la vida. Yo recuerdo muchos momentos en que hemos vivido crisis. La pandemia fue un momento de esos. El miedo como que nos atrapó, nos encerró, nos paralizó, nos preguntábamos, ¿qué es esto que está pasando? Que todo se detuvo. Y cuando empezamos a cuidarnos unos a otros. Recuerdo muchos momentos en que nos cuidábamos cuando salíamos a aplaudir a todo el cuerpo médico, a enfermeras, a médicos, a las personas que estaban atendiendo en los hospitales y aplaudíamos reconociendo lo que estaban haciendo. Recuerdo los momentos en que salíamos al balcón y nos saludábamos con los vecinos o a la calle y el encuentro era tan poderoso. Cuando vivimos el miedo, lo que nos permite es unirnos unos a otros, reconocer que todos tenemos un rol en la vida, todos podemos ayudarnos, todos podemos sostenernos unos a otros para realmente cuidar la vida, para realmente hacer la diferencia. El miedo a mí me ha acompañado en momentos muy cruciales, en momentos de profunda transformación y sucede en el día a día. Todos los días estamos viviendo miedos,
Vivimos miedo frente a lo que va a pasar en el día, cuando te levantas, cuando tienes un desafío grande. Yo cada vez que vengo aquí al programa me levanto con miedo. Y el miedo viene, y yo se los he dicho a todas las personas que acompaño en procesos personales, viene para cuidar lo que es relevante. El día que yo deje de sentir miedo es porque no estoy viva. Porque el miedo en realidad lo que hace es que permite que tú cuides aquello que está pasando en tu entorno. Cuando tú te permites escucharte a ti mismo, detenerte, estar contigo, escuchar qué es aquello que está pasando, ahí es cuando tú realmente acoges el miedo. Cuando dices, ¿qué es lo que en esta incertidumbre que estoy viviendo hoy me necesito hacerme cargo? Y pregúntatelo, ¿de qué necesito hacerme cargo cuando siento miedo? Yo recuerdo muchos momentos en que el miedo me transformó. Recuerdo cuando estaba embarazada de cada uno de mis hijos. Además, yo fui mamá de mellizos. Entonces imagínense siendo primeriza, porque fue mi primer embarazo, cuando llegaron estos dos pequeños seres y cuando me enteré que estaba embarazada, yo no sabía qué venía con ellos, yo no sabía qué significaba tomar la vida de dos personas y llevarlos en la vida a crecer. Tenía mucho miedo desde que estaba en el embarazo. Recuerdo cuando recibí la noticia, recuerdo que mirando las imágenes son dos pequeños frijolitos en mí y estos dos frijolitos están creciendo. Me acuerdo que sudábamos con mi esposo pensando en qué va a ser de nosotros y cómo vamos a llevar estas dos vidas a la vida y qué va a ser de ellos cuando crezcan y su educación. Empezaron a llegar miles de conversaciones. Esas son las conversaciones que llegan y cómo voy a cuidar de ellos y qué va a significar el cuidado de ellos. Y así como ese miedo, muchos momentos con la crianza. Recuerdo cuando eran adolescentes y yo no tenía recursos para estos nuevos seres que aparecieron en mi casa, porque eso es lo que nos pasa a las mamás de adolescentes, que aparecen estos chicos y son nuevas personas con nuevas maneras de pararse frente a la vida, que cierran su cuarto, que entran en las redes. Hoy en día estos chicos se meten en lugares que no sabemos, se abren al mundo de una manera que produce mucho miedo para quienes estamos creando. Yo recuerdo a mi hija mirando sus redes y entrando a redes desde los 11 años y recuerdo que eso me paniqueó porque yo decía, ¿con quién conversa? ¿De qué conversa? ¿Cómo me hago cargo de eso que le pasa a ella en presencia de personas que ni sé quiénes son? Y yo queriendo controlar la situación. Y lo que me tranquilizó fue aprender a poner límites con ellos, poder conversar con ellos de cómo se cuidaban frente a los peligros que podía traer el que ellos tomaran los celulares y empezaran a conectar con otras personas. En esa época, cuando mis hijos entraron en las redes, solamente existía una red, el Facebook. Hoy en día llegan a muchas redes. Por eso como papás tenemos que estar tan presentes con ellos. El miedo lo que nos permite no es controlarlos, es conversar con ellos, mirar los riesgos, poner límites juntos, establecer acuerdos. Y ese es el regalo del miedo. Y así con la vida. Cada vez que tú tienes un miedo, por ejemplo, en el ámbito laboral, yo recuerdo muchos momentos en que me llené de miedo, porque los desafíos venían de distintas maneras. Y cuando el miedo venía me preguntaba, ¿qué es lo que realmente estoy cuidando? ¿Qué es lo relevante en este espacio donde yo tengo la responsabilidad de tomar decisiones? Yo creo que uno de los miedos más grandes que yo he vivido es cada vez que pienso que no puedo dar la talla como líder. Cuando yo estoy frente a un equipo y me pregunto cómo me hago cargo de los desafíos que estamos viviendo, económicos, con las personas, en la gestión que estamos haciendo, siempre me preguntaba, ¿qué es lo que tengo que decidir? ¿Cómo doy la talla? Eso era lo que yo me preguntaba. Y eso venía de un lugar muy profundo en mí, porque yo aprendí que yo debía hacerlo perfecto. A eso me llevó ese miedo, a reconocer que yo no necesitaba perfección, que yo lo que necesitaba era escuchar ese miedo y conversarlo con mi equipo. Ponerle nombre a lo que sentimos es fundamental cuando sentimos miedo. Cuando nosotros podemos mirar de frente el miedo es cuando se vuelve un regalo.
Cuando nosotros podemos reconocer qué es lo que me está hablando, podemos realmente cuidar lo que necesitamos cuidar. No les puedo hablar de lo que significó vivir el diagnóstico de cáncer y enfrentar el miedo. Quizás ha sido el momento en el que mayor miedo he sentido. Me sentí paralizada, sentía que estaba en shock con la noticia. Pero finalmente, cuando afronté ese proceso, cuando miré de frente al miedo en ese diagnóstico y pensé que el mayor miedo era el miedo a la muerte, me di cuenta que ese momento lo que realmente me traía era el miedo a vivir. Cuando nosotros sentimos miedo que nos paraliza, es porque estamos mirando el miedo como algo que va a llevarse mi vida. De eso vamos a hablar con mi siguiente invitado. Yo he aprendido que el miedo no viene a destruirnos, viene a recordarnos qué es lo esencial. Es un guardián de lo importante, es un guardián de la transformación. Nos invita a abrir nuestras alas y a mirar la vida con asombro, a abrir nuestros ojos, a cambiar nuestra mirada. Te pido que nos acompañes a mirar el miedo no como un enemigo, sino como un maestro, un faro que nos permite realmente movernos en la vida. Ahorita vamos a entrar a mirar el miedo como algo distinto y lo haremos de la mano de Julio Laya, a quien me honra llamarlo mi amigo y maestro. Es un maestro de la vida. Él ha sido inspirador de miles de seres humanos. Te invito a que regresemos en el siguiente segmento a mirar qué es lo que el miedo nos trae, para qué llega a la vida. El miedo no es enemigo, es un guardián que anuncia transformación. Volvemos en unos minutos. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. ¿Te está gustando el programa al que le ponemos tanto cariño? Mantente conectado con Ser Fiel a Mí y con todos los programas de Now Media Televisión. Puedes descargar gratis la aplicación de Now Media TV en Roku. Si vas en camino, puedes escuchar la versión en podcast. Únete a través de www.nowmedia.tv. Bienvenidos a esta conversación de nuevo y estamos retornando al tema del que veníamos hablando, el miedo como aliado de la transformación. Y yo comencé a cambiar la perspectiva del miedo cuando conocí a este maestro de maestros. Su nombre es Julio Antonio Olaya Mayor, un ser que ha tocado el corazón de infinidad de personas. Ha tenido la valentía de moverse por el mundo compartiendo la sabiduría de la vida. Tiene el don de generar potentes contextos de aprendizaje en comunidad. Sabe escuchar lo sutil, conversar con el alma de los seres humanos. Se conmueve con lo bello, se conecta profundamente con la naturaleza. Yo me siento muy honrada de llamarlo amigo. Lo conocí hace 19 años, cuando entré a una sala de conferencia en Santiago de Chile, y después de la primera hora escuchándolo, logré abrir mi corazón y mi alma para que recordara que a esta tierra había venido a amar la vida. Muy bienvenido, Julio Laya. Muchas gracias, muchísimas gracias. Julio, tú has acompañado a miles de personas a transformar sus vidas, pero hoy quiero hablar contigo desde lo humano, desde el hombre que tú eres, a quien yo he tenido el honor de conocer además, no desde el maestro, sino desde el ser humano que también ha sentido y a veces también siente miedo. ¿Tú recuerdas el miedo más grande que marcó tu vida? ¿Cuál ha sido el momento más fuerte en el que tú dijiste, uy, el miedo me atrapó? ¿Quieres contarnos un poco acerca de ello? Mm. Fue cuando era niño. Uh-huh. Eh, Era niño y mis padres decidieron separarse. Uh-huh. Y en la profundo amor que yo sentía por ambos, eso me causaba un dolor, un miedo horroroso. Yo lo recuerdo perfectamente. Recuerdo entre mis padres discutiendo, teniendo sus altercados ahí y diciéndose, bueno, hasta aquí llega, nos vamos, separamos, y yo los escuchaba desde algún rincón por ahí.
Ese fue un miedo tremendo, que lo recuerdo perfectamente. Y ese miedo que tú sentiste en ese momento, ¿cómo marcó tu vida? ¿Qué pasó después? ¿Cómo descubriste que ese miedo había sido relevante para ti y cómo fue relevante para ti? Sí, el miedo es una emoción Ujú. que nace cuando estamos frente a lo que consideramos un peligro. Nos prepara, nos pone al tanto. Aunque el miedo tiene un extremo que es tremendo y es lamentable y que a veces nos paraliza. Mm. Y nosotros cuando estamos sintiendo miedo, tenemos presente que tiene sentido tenerlo porque hay un peligro. Sin embargo, si nos damos cuenta que nos empieza a paralizar, hay algo que tenemos que aprender. Así es. ¿Qué dirías tú que es el mayor aprendizaje del miedo para los seres humanos? ¿Qué es lo que permite el miedo para precisamente transformarnos en la vida? Bueno, el miedo nos muestra, como ya lo dije, hay un peligro, hay una amenaza de Ujú, algún tipo, o ujú. consideramos que hay un peligro, una amenaza, tenemos ese juicio. Y lo que ocurre es que hay algo importante que podemos perder. Podemos perder la vida, podemos perder la salud, podemos perder algo que amamos, podemos... El miedo siempre está anunciando la posibilidad de una pérdida. Mm. Eh, por lo tanto, el miedo tiene un rol importantísimo en la existencia. Y si yo veo que hay una amenaza de una pérdida en mi existencia, por lo tanto, puedo actuar para evitarla. Eh, Fundamentalmente, ese es el rol del miedo, la forma en que yo lo veo. Precioso. Me anuncia una pérdida que yo juzgo muy importante, o Sí. la posibilidad de una pérdida. Y tú que has acompañado a tantas personas que han pasado por la escuela, ha sido presidente y fundador de Newfield Network, una escuela de coaching ontológico en la que se pone al servicio de miles de personas que además se forman para ser coaches y acompañar a otros en procesos de transformación. Mm. Desde ese acompañar a otros, eh, ¿cuál dirías tú que ha sido eh, la, la, el principal regalo de acompañarlos a superar ese miedo? ¿Qué ves Ujú. tú que sucede en tus coaches y en la gente que has acompañado también en organizaciones? Porque Julio también es consultor en organizaciones alrededor del mundo. ¿Qué es eso que tú ves que logramos como seres humanos cuando nos atrevemos a entrar en el miedo, verlo de frente y transformarlo y convertirlo en un regalo? Bueno, en ese momento y en la forma que tú lo planteas, estar consciente de nuestro miedo y al mismo tiempo conscientemente no permitir que nos paralice, que es, como digo, el lado que podría ser oscuro de la presencia del miedo. Em, y eso lo veo en muchísimos seres humanos que en sus vidas quedaron paralizados. Sobre todo miedos que tienen que ver, por ejemplo, con dolorosos momentos de la infancia, por Mm, ejemplo, mm, en donde el miedo quedó atrapado. Ya no es solo el miedo, en el sentido de que un evento emocional que ocurre en un tiempo, pero he conocido muchos seres humanos que han tenido que aprender a desprenderse de un miedo que quedó atrapado. Ese miedo es un enemigo profundo del aprendizaje. así es, así es. Precisamente porque cuando sentimos miedo y nos paralizamos, es cuando eh, le tememos a la vida. Es parte de la conversación de este programa. Ujú. En ese temor a la vida y a tomar la vida y a realmente vivirla plenamente, el miedo aparece como una energía que, como tú dices, llevada al extremo nos paraliza, pero también puede ser un vehículo que nos muestra qué es lo que yo necesito cuidar. Fíjate, el miedo como que nos hace abrir los ojos, Así es. corporalmente nos lleva a eso. Eh, Mm. el miedo como aliado, ¿qué dirías tú que puede ser para los seres humanos? ¿Qué es lo que nos permite el miedo como aliado? Cuando realmente lo miramos de frente y decimos, bueno, aquí estás miedo, esto es a lo que le estoy temiendo, este es el peligro que yo estoy viendo en la situación.
¿Cómo se convierte en un aliado para el futuro? ¿Qué dirías tú? Se convierte en un aliado en el momento en que el miedo me está mostrando que hay algo que me importa y que puedo perder. Yo no tengo miedo por algo que es irrelevante. Perder un dólar, que se me pierda un lápiz, qué sé yo. Yo siento miedo cuando la amenaza de pérdida es grande, es Ujú, importante, es ujú, relevante. así es. Ese momento, por lo tanto, conecta el miedo con algo que a mí me importa mucho. Ahora, esto es inmenso, porque, como digo, desde el que el miedo me paralice hasta que el miedo pueda ser una emoción que se me quedó atrapada desde algún evento terrible en mi vida, y por lo tanto lo siento ya más allá de cualquier pérdida, está presente en mi vida. Y eso sí que lo he visto mucho. Una persona que vivió un miedo tremendo siendo niño, por ejemplo, y ese miedo quedó atrapado en ti. Vives en el miedo y eso es profundamente lamentable, doloroso, penosísimo y de un impacto gigante en tu vida. Muchas veces en los programas lo que hacemos es trabajar en sacar ese miedo que quedó atrapado y que se apoderó de ti y poder distinguirlo de un miedo legítimo que ocurre cuando hay frente a mí lo que yo considero la posibilidad de una pérdida. Por lo Así tanto, es. esas distinciones son centrales de ir haciéndolas. El miedo puede ser un brutal enemigo del aprendizaje cuando simplemente está ahí porque quedó atrapado desde algún evento en tu existencia. ¿Qué le dirías a alguien que hoy siente miedo de vivir su propia vida? ¿Cuál mensaje le quisieras entregar ya para ir cerrando este Sí. segmento? Yo diría que el principal mensaje es, por favor, aprende a pedir ayuda para que no ocurra que el miedo se transforme en un dictador en tu existencia. Gracias. Si tú puedes pedir ayuda, si tú puedes conocer un ser humano que está ahí y puedes explicar, tengo este miedo, en ese momento el miedo empezó a tener un poder positivo, porque ya lo sacaste de no de su transparencia, del poder de aprisionarte que ha tenido. Cuando tú te liberas de eso, el paso es inmenso en tus posibilidades en la vida. Fantástico. Gracias, Julio. Gracias por tus palabras. Yo creo que efectivamente, como seres humanos, nosotros necesitamos trascender el miedo, poderlo mirar de frente, nombrarlo. A veces simplemente es nombrarlo para poder decir, esto es a lo que le tengo miedo. Y cuando podemos nombrarlo, empezamos a generar la transformación en nosotros mismos y en la vida. Poder entender de dónde viene, como tú dices, lo tenemos a veces tan profundamente enraizado, decimos desde el coaching ontológico, en nosotros, que Mm, olvidamos. Enraizado es como muy, muy dentro de nosotros, muy dentro de mm, nosotros, y nos movemos a través de esa emoción. El miedo también nos permite sentirnos seguros frente a la vida, cuando aprendemos a reconocer qué es lo que estamos perdiendo, como tú decías. Así que gracias por esta conversación. Eh, nada. Bien, vamos enseguida a atravesar precisamente el miedo a través de la puerta de la gratitud. Así que les pido que no se vayan, nos quedamos aquí con Julio porque en el siguiente segmento vamos a estar conversando acerca de cómo podemos nombrar el miedo para comenzar a transformarlo. Nombrar el miedo es precisamente comenzar a transformarlo. Nos vemos en el siguiente segmento. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Gracias por mantenerse en esta conversación. Y seguimos aquí con Julio Laya, mi invitado especial para hablar del miedo. Escuchándote, Julio, me hacía reflexionar sobre cómo el miedo se convierte también en un motor para que nosotros podamos empezar a tomar la vida
desde un lugar de cuidado, de atención. Cuando usamos el miedo desde el lugar brillante que nos trae, porque el miedo también tiene su luz, y su luz es cómo empezamos a cuidar aquello que es relevante para nosotros y a mirar de frente cuáles son los miedos reales y cuáles son también los irreales, porque hay muchos miedos que nosotros nos contamos a partir de situaciones que son muy externas, que no tenemos control sobre ellas, pero nosotros sí podemos tomar control del miedo a través de nuestra potestad, de nuestra soberanía, de nuestra elección. Nosotros podemos elegir cómo pararnos frente al miedo. ¿Qué dirías tú alrededor de eso? ¿Cómo podemos nosotros ser soberanos en la vida en presencia del miedo? Mm. Eh, no es un asunto menor porque el miedo tiene tamaños también. Hay miedos que son inmensos en la vida. Eh, y hay miedos que son, digamos, regulares, pasan, nos afecta por un momento, nos damos cuenta la posibilidad de la pérdida de algo que es menor. Pero yo he visto mucho miedo que está aprendido temprano en la vida porque lo respiraste en tu familia, por ejemplo, o lo respiraste en tu madre o en tu padre, que no es un miedo que tiene que ver con un juicio tuyo de la posibilidad de una pérdida, sino que el miedo se incrustó en ti, vive en ti, vibra en ti, aunque no haya una posibilidad específica de pérdida en algún sentido, se transformó en una manera de caminar la vida. En ese momento, el miedo es tremendamente poderoso en dañarte. Mm, mm, El daño es inmenso. Insisto, como lo dije hace un rato, el miedo, por otro lado, tiene importancia. Si viene yo veo un peligro, se acerca sobre mí un vehículo, alguien veo que quiere robarme o castigarme, es natural que me dé miedo y es bueno que me dé miedo porque me ponen en acción. Aunque también existe, y lo repito, el miedo que paraliza. Y ese es un miedo que tenemos que tener presente. En la vida nos ocurre y en ese momento el miedo se transforma en una emoción muy, muy negativa. Por eso están los dos lados del miedo. El miedo tiene un rol importante, ya lo dije. Hay un peligro. Pero también hay deformaciones en nuestra vivencia del miedo que nos así pueden es, transformar en impotentes, nos paralizan. así es. Sin embargo, yo viendo también la sombra del miedo y viendo la luz del miedo que tiene que ver con movilizarte a Ujú. cuidar esos peligros que vemos, que a veces, como digo, tienen que ver también con el entorno, con la cultura, con la situación social, política, Claro. económica, con todo lo que pasa en el entorno. Y a veces nosotros, por estar pensando o en el pasado o en el futuro, no nos movemos en el momento presente. Yo diría que el miedo también es un regalo cuando te paras en el presente y dices, esto es lo que realmente está sucediendo. Cuando nos paramos en el presente aparece algo que es muy potente y de lo que yo he aprendido un montón de ti porque tú has sido un maestro en ello, y es aprendemos a ver con gratitud incluso el miedo que quizás me paralizó, a ver las situaciones que aprendí, como tú dices, en casa, esos miedos que veíamos en el entorno, en papá, en mamá o en las personas que me cuidaban y que me generaron esa sensación de miedo. Ujú, Empezamos a mirarla con gratitud y podernos parar en un nuevo lugar. ujú. ¿Cómo podemos? Me gustaría, no, quiero que me cuentes esta historia que, que, que tú alguna vez me contaste de tu padre sobre la gratitud. Es Ah, una historia que además la veo muy conectada con cómo podemos transformar el miedo en gratitud. sí, no sé si transformarla de una a otra. Sin embargo, puede ocurrir que pasó algo, tuviste miedo, te protegiste, tomaste acciones y eso te permitió liberarte de ese peligro y en ese caso hay gratitud por el miedo me anunció algo, me puso al tanto, me avisó que venía algo y eso me permitió tomar acciones. En Ujú, ese sentido, bendito sea el miedo. ujú, ujú, Ahora, la emoción de la gratitud
yo la pondría en un contexto diferente en este instante, porque gratitud, la palabra lo dice, es lo que no tiene precio, lo que es gratis, gratitud. Ujú, Eh, el precio, o sea, la gratitud es una emoción inmensa, porque toda emoción nos mueve a algo. La gratitud me mueve, fíjate bien, a servir. mm, La gratitud me mueve en acción a poder ejercitar, o sea, que mi amor genere en mí acción, posibilidades de ujú, servir a otro ujú, ser humano. ujú, La gratitud es una emoción gigantesca, bella, inmensamente bella. Alguien hizo algo por mí y yo le digo gracias. mm, Puede que haya sido eso un mero acto en que no hubo ningún intercambio de nada. Puede ser que yo haya comprado algo a un ser humano y después le doy las gracias porque en el proceso hubo servicio, hubo ujú, atención. No importa, pueden haber habido muchas cosas, pero la gratitud simplemente nos permite aceptar que otro hizo algo por mí, hizo algo más allá de un deseo personal, de un beneficio personal. Es una emoción gigante, bella, hermosísima. Insisto, desde su nombre, lo que no tiene precio, lo que es gratis, mm. ya lo dice, ya lo anuncia. Eh, yo recuerdo tantos casos en la vida de seres humanos que entregaron algo. Y tú me decías que te cuente una historia, y si te parece, te la cuento. Sí, La cuéntala, historia- cuéntala, me encantaría. me contó, mi papá me contó una vez, siendo yo niño, que él estaba en la Guerra Civil Española y estaba a cargo de la distribución de alimentos y otras cosas a las tropas. Y por lo tanto estaba en una casa y ahí tenía una máquina de escribir que en ese momento era como tener un computador hoy día. Él estaba trabajando en esa distribución. Y enfrente del lugar en que él estaba, se abre una puerta y aparece una mujer que se acerca y llega al lugar en que está mi padre y le dice, ¿me permite, señor? Algo y sí, mamá, ¿qué quiere? ¿De qué se trata? Me dice, mi padre en este momento está muriendo de hambre. Eso era propio del momento de guerra que vivía España. Estaba rodeado ese lugar por las tropas de Franco y no había nada, nada, nada para comer. La gente estaba comiendo hojas de árboles, cualquier cosa. Mi padre tenía un trozo de pan y la mujer le dice, por favor, señor, lo que tenga, lo que usted tenga, tiene algo para darle a mi padre. Y mi papá con el dolor de su alma tomó el pedazo de pan y se lo dio a esta mujer, que lo agradeció, se salió corriendo a alimentar a su papá. Bueno, esa historia me la contaba mi padre cuando era chiquito. Y después, mi padre y yo nos fuimos a España de viaje, juntos. Y arrendamos un auto en España. Yo tenía 19 años. Mi padre hacía muchos años que no había ido, muchos, muchos, desde la guerra a España. Y empezamos a viajar por distintos lugares que él me iba mostrando. Y de repente llegamos a un pueblo y me dice, ¿te acuerdas la historia que te conté? Esa es la casa en la que yo estaba cuando esta señora vino a pedirme ese pan. ¿Te acuerdas? Me dijo, ah, papá, ahí fuimos. Paramos ahí, me mostró la casa y enfrente de eso se abre una puerta y aparece una mujer. La mujer se acerca, tiene los ojos inmensos y le dice a mi papá, ¿es usted Gregorio, Mm, el que me regaló el trozo de pan? Mi padre la miró y se abrazaron. No sé cuánto rato, pero se abrazaron, se abrazaron, se abrazaron. Y ahí me di cuenta el inmenso poder que tiene la gratitud. mm, Inmenso. Y ese momento de verlos abrazados, para mí fue una seña tan grande de lo gratis que es la gratitud, la belleza que tiene, lo que dice, lo que nos acerca.
bello. Qué linda conversación, porque acabas de conectar el miedo y la gratitud a través de la historia. Fíjate, en plena guerra, tu padre le da una pieza de pan a esta mujer y años después se encuentran en un abrazo de gratitud por ese momento. La gratitud abraza el miedo. La gratitud abraza esos momentos en los que estamos vulnerables. Cuando nosotros realmente nos permitimos atravesar ese miedo que nos paraliza, también nos conduce a la belleza que es estar vivos. La gratitud nos recuerda que la vida, incluso en esos momentos de quiebre, en esos momentos de crisis en los que nos sentimos muy perdidos, es un tremendo regalo para el alma. Sin duda, la gratitud transforma el miedo en aprendizaje. Querido Julio, ya estamos llegando al final de este segmento. Gracias por esta historia tan preciosa. Si te quieren conocer, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cómo pueden conectar contigo? Bueno, yo tengo en Instagram Sí, una aquí sección están mostrando ya, la página. en la que solo ofrezco frases que a mí me parecen significativas de distintos pensadores en la historia, Así de es, distintas personas, así es, y las comparto, pero sí. no tengo comunicación. Simplemente comparto esas frases, recibo algunos comentarios, a veces los respondo, pero en general eso es. Gracias, Julio. Esa es la Gracias. parte. Mm. Gracias. Y también para quienes quieran conocer más de Julio, pueden buscar Julio Olaya con doble L y van a encontrarlo en YouTube. Van a encontrar muchos videos como este que están mostrando en Instagram, donde él comparte toda esa sabiduría que trae de años y años de estar formando a miles de personas como coaches y que están alrededor del mundo generando una profunda transformación. A este hombre yo le tengo que decir hoy gracias, porque mi vida hoy en día es lo que es gracias a todo lo que aprendí con él. Así que gracias, Julio, por habernos acompañado en Ser Fiel a mí. Muchas gracias, mi querida, mi queridísima amiga. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente segmento. Les pido que no se vayan porque vamos a hacerles el regalo que hacemos en este programa. Es un pequeño ritual para que vayamos del miedo a la gratitud. Quédense con nosotros. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a mí. Gracias por mantenerte conectado y gracias por mantenerte conectado también a Now Media Televisión. Nosotros todo el tiempo estamos generando programas que puedes ver en vivo en nuestro canal, en Roku o en televisión abierta. También la puedes ver en nuestra página www.nowmedia.tv. Allí vas a encontrar los programas en vivo también o la televisión on demand, que es donde puedes ver nuestros programas. Allí puedes encontrar los capítulos anteriores de Ser Fiel a mí. Aquí te estamos mostrando uno de los programas que fue muy importante para mí, que habló de esos momentos en que las crisis nos permiten encontrar luz para la vida. Te invito a que nos sigas viendo en cada programa, a que nos acompañes y que puedas disfrutar de toda la programación que tenemos disponibles en Now Media Televisión. Bien, vamos a continuar en esta conversación que nos trajo Julio, que fue tan preciosa, porque nos permitió reconocer que el miedo no es algo que debamos vencer, sino un guardián que nos invita a crecer, a atravesarlo, y que atravesándolo nos permite descubrir la gratitud. Julio nos recordó que detrás de cada temor puede nacer el agradecimiento profundo por la vida, por lo amado, por esa mujer que recibió ese pan de su padre y que quizás le transformó la vida. Tantas veces que pequeñas acciones de otros nos permiten sentir infinita gratitud, una sonrisa en el supermercado o alguien que se acerca y te da un abrazo en el momento justo.
Yo hoy recuerdo un momento que fue muy importante para mí aquí en Houston, y fue cuando las personas que me estaban cuidando, cuando estaba en el diagnóstico de cáncer, eh, lo hicieron con tanto amor. Yo necesitaba ayuda porque mi esposo necesitaba trabajar y estábamos solo los dos aquí. Y tantas personas que vinieron a llevarme alimento, me llevaban una comida para que yo comiera bien. O Alejandra, mi amiga, que vino a bañarme por primera vez después de que me hicieron la mastectomía. Y recuerdo que ella con mucho amor me ayudó a tocar el cuerpo, me acuerdo, y me conmueve profundamente porque fue su amor el que me hizo ver que el amor incondicional nos rodea. Y yo estaba llena de miedo en ese momento, un miedo muy profundo, un miedo a también haber perdido mis senos, que no era menor. Y ella con ese abrazo, con esa manera en que me bañó, con la forma en que secaba mi cuerpo, me entregaba tanto amor, tanto amor. Recuerdo que ese fue un momento en el que pude trascender esa sensación de que estaba sola. Recuerdo que ese momento lo que me hizo pensar es que frente a los momentos de miedo, lo que necesitamos es simplemente ser amados, y eso nos llena de infinita gratitud. Cuando nosotros estamos en momentos de miedo, lo que necesitamos es la compañía de quienes están alrededor para sentirnos seguros. Ese es el gran regalo que nos hace la vida. No vinimos solos, y eso es lo que nos permite trascender el miedo a vivir, estar acompañados. Si te estás sintiendo solo, si sientes miedo a alguna situación, busca a alguien con quien sostener ese momento, porque son esos momentos los que realmente nos transforman. Te voy a invitar hoy a hacer un ritual sencillo y cotidiano. Este ritual viene para que acompañe ese momento que quizás estás sintiendo miedo por cualquier cosa. Esos miedos que vienen con situaciones desafiantes, y situaciones desafiantes estamos viviendo todos en este momento porque algo que está pasando y que necesitamos mirar de frente es que el miedo es algo que nos prepara para el cambio. Y estamos viviendo momentos de cambio porque ya el sistema que nosotros creamos como seres humanos se está acabando. Ese es un mensaje que yo he recibido permanentemente de mis guías del cielo. Todo el tiempo me dicen: acompaña a trascender esos momentos de crisis y de cambio. Quizás tú estás en un duelo, quizás tú estás cambiando de trabajo, estás cambiándote de lugar, estás migrando, estás en una situación que te está confrontando, que te lleva a la incertidumbre, que quizás estás acompañando a algún amigo que está viviendo una enfermedad, o tú mismo estás viviendo una enfermedad. En esos momentos lo que necesitas es escuchar tu miedo. Así que te voy a invitar a que entres profundamente, respires, empieza a respirar y reconoce cuál es el miedo que estás viviendo hoy frente a la incertidumbre que estás viviendo hoy. ¿Qué es eso que te está pasando? Pregúntate: ¿qué miedo tengo? Y respira profundo, inhala y exhala. Y pregúntate: ¿a qué le tengo miedo en este justo momento, en la situación que estoy enfrentando? Y pregúntate: ¿qué cuida este miedo? Si estás teniendo miedo, por ejemplo, a algo tan sencillo como una conversación difícil, abre tus ojos y reconoce qué es lo difícil, qué necesitarías cuidar en esa situación. Quizás quieres cuidar a tus hijos, quizás quieres cuidar el estar presente para ellos, quizás necesitas respirar con ellos, estar con ellos. ¿Qué necesitas cuidar de tus hijos? Quizás estás en el momento en que te estás mudando de casa y necesitas sentarte y respirar. ¿Qué necesito agradecer de este lugar que estoy dejando? ¿Y qué necesito trascender de esto que ya debo dejar atrás? ¿Cómo quiero generar mi nueva vida? Escribe ese miedo, escríbelo. ¿A qué le estoy teniendo miedo? Cuando escribimos, cuando hacemos el ejercicio, yo lo he dicho varias veces en este programa, cuando hacemos el ejercicio de escribir con la mano en un papel, nuestro cerebro hace conexiones que no hace tecleando. Entonces, tómate el tiempo de hacerlo para poder escribir. Escribiendo, respirando, lo que vas a hacer es poder conectar contigo mismo y decir: gracias, miedo, por mostrarme lo que viniste a mostrarme. Porque cuando miras de frente tu miedo, lo ves escrito,
te vas a poder hacer cargo. Y luego rompe el papel en pedacitos pequeños. Mientras lo haces, respira profundo, reconociendo que el miedo también puede transformarse en un propósito. Y vas pensando mientras lo rompes, ¿cuál es el propósito de este miedo que se está develando y que yo estoy rompiendo? Lo rompes para decir, el miedo no me atrapa. Es como un acto psicomágico. La psicomagia es una forma de hacer un ritual que te permite precisamente hacer físico aquello que está internamente. Y eso es lo que vas a hacer rompiendo el papel. Vas a romper el papel en pedacitos y decir, este miedo se transforma hoy, se transforma en el propósito de lo que quiero cuidar. Y cuando yo logro hacer eso, logro romper con quizás lo que me bloquea. Es un pequeño ejercicio, seguramente suma, pero también te invito a que si el miedo es muy grande y es enraizado, como decía Julio, esos miedos que vienen desde un trauma de infancia, de una herida, busca ayuda, no te quedes solo. Quizás el gran ejercicio o el gran momento o la gran acción que tú puedes hacer para trascender el miedo es pedir ayuda y decir, tengo miedo. Es legítimo decirlo. Estamos llegando al final de nuestro programa. Les quiero dar gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda que este programa es posible gracias a Now Media Televisión. También te pido que si quieres conversar conmigo, si quieres acercarte a lo que yo hago, me busques en Instagram como caro.guevara.es y en mi página web como caroguevara.com. Aquí vas a encontrar todo lo que yo hago. Yo los acompaño a que precisamente podamos traer la sabiduría del cielo a lo cotidiano, que podamos conversar. Los invito a que me busquen en Encontrémonos. Allí hay varios espacios. Yo puedo tener encuentros directamente contigo. Podemos hacer travesías juntos. Te puedes unir a un grupo que yo he creado que llamamos Vibramos Juntos. En Vibramos Juntos tú te unes al WhatsApp y hacemos meditaciones cada mes para que tú puedas conectar contigo mismo. A veces también yo canalizo información desde el cielo para ti y es un espacio donde nos permitimos conversar de lo cotidiano, de lo que nos pasa. Te invito a que leas mi diario. Allí vas a tener publicaciones donde puedes conectar con tu amor propio, con la compasión, con tu soberanía como ser humano. Nada de lo que nos pasa es, algo sutil. Todo tiene que tener relevancia. Y aquí necesitamos nosotros conectar con quien realmente somos. Cuando tomas soberanía de ti, eliges cómo quieres vivir la vida. No le tengas miedo a vivir, porque en realidad lo que necesitamos es que nosotros nos atrevamos a vivir la vida detrás del miedo, porque siempre detrás del miedo, siempre espera la gratitud, que es realmente lo que nos conecta con la vida y con servir a otros, con traer nuestros dones y nuestros propósitos para realmente vivir la vida plenamente. Estamos llamados a vivir la vida desde el servicio, a ser lo que somos y lo que fuimos llamados a ser cuando elegimos venir a la tierra. Gracias por mantenerte conectado a Ser Fiel a Mí. Nos vemos en el siguiente episodio.